¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro martes de solmización. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Alex, ¿y tú? Pues, más o menos. ¿Qué vamos a ver en este video? En el video del día de hoy vamos a ver cómo realizar las alteraciones que llegamos a encontrar en una partitura, como lo son sostenidos y bemoles, qué significan, por qué están ahí, cómo las vemos representadas. También el B4. B4, Doble bemol, doble doble bemol, doble sostenido. sostenido. Exacto. Comenzamos. Alteraciones. Como lo puedes ver en tu pantalla del lado izquierdo en color amarillo, son todos estos pequeños símbolos que nos ayudan a, como dice el nombre, alterar las notas que los llevan puestos. En un momento te vamos a enseñar algunos ejemplos para que puedas entender a qué nos referimos y cómo aparecen en una partitura. Primeramente tenemos el sostenido, que es parecido a un símbolo de gato. Después tenemos el bemol, que se representa como con una especie de B, un poco más alargada. Después tenemos el doble sostenido. Como lo puedes ver del lado izquierdo, lo podemos encontrar como uno de estos dos símbolos. Ambos son correctos. Después nos encontramos con el doble bemol, que es simplemente poner dos veces el símbolo de bemol. Y finalmente nos encontramos con el B cuadro. Ahora, ¿de qué manera los encontramos representados en una partitura? Pues bueno, como lo puedes estar viendo en pantalla, cuando nosotros tenemos escrita una nota, por ejemplo, enfocándonos en la primera nota es Fa. En este caso, la alteración siempre debe de ir antecediendo a la nota, es decir, del lado izquierdo. En este caso, esta nota, Fa, tiene el sostenido antes, por lo cual esta nota sería Fa sostenido. En el siguiente ejemplo tenemos Mi, pero justo antes del Mi tenemos un bemol, por lo tanto esta nota sería Mi bemol. En la siguiente nota tenemos un Sol. Justo antes del Sol tenemos el símbolo de doble sostenido, por lo tanto esta nota sería Sol doble sostenido. La siguiente nota es un Si, y justo antes del Si tenemos dos bemoles, lo que quiere decir que es Si doble bemol. La última nota es un La, que justo antes de La tenemos el símbolo del B cuadro. Por lo tanto, esta nota sería La B cuadro. A pesar de que en partitura se escriba primero la alteración y después la nota, a la hora de nosotros decir el nombre de estas notas, primero decimos el nombre y después la alteración. Repito, basándonos en este ejemplo que estamos viendo en pantalla: Fa sostenido, Mi bemol, Sol doble sostenido, Si doble bemol y La B cuadro. Al igual, a la hora de escribir cada una de estas notas, primero escribimos textual el nombre de la nota y después ponemos la alteración. En este caso, como lo ves en la parte de arriba, en las notas en color rojo, tenemos primero Fa, el nombre Fa, y después el símbolo de sostenido, y sería Fa sostenido. Después tenemos el Mi, y junto de este el símbolo del bemol. Por lo tanto, esta nota sería Mi bemol. Siguiente, la nota es un Sol, el cual tiene al lado el símbolo de doble sostenido y por lo tanto esta nota es Sol doble sostenido. Después tenemos la nota de Si. Está escrita así con dos símbolos de bemol, por lo tanto esta nota sería Si doble bemol. Y finalmente tenemos la nota de La, escribimos el La, después el símbolo del B cuadro y esta nota sería La B cuadro. Está un poco confuso ya que a la hora de escribir las notas en la partitura pues primero se escribe la alteración y después la nota, pero a la hora de decirlas y a la hora de escribirlas textual, primero es el nombre de la nota y después la alteración. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para que no nos confundamos. Otra cosa es que cuando nosotros escribimos la alteración en una nota textual, como lo ves en color rojo, el símbolo puede ir en grande o puede ir en chiquito. Como te puedes dar cuenta, en Fa sostenido el símbolo de sostenido está grande, de la misma altura que tenemos escrita la nota de Fa. Pero en el caso de Mi bemol, la nota Mi está más grande y el bemol está más chiquito en la parte superior derecha. Igual en Sol, está en grande el nombre Sol,
pero el doble sostenido está escrito en pequeño en la parte superior derecha. Lo mismo también en si doble bemol. Está escrito si normal y el doble bemol está escrito en más pequeño en la parte superior derecha. En la última nota, la, tanto la nota como la alteración, que sería B cuadro, están escritas del mismo tamaño. Ambas representaciones son correctas. Ahora pasemos a unos ejemplos de cómo aplicarlo en la guitarra y de qué representa cada una de estas alteraciones para que te quede más claro. Ahora vamos a pasar a ver cómo vamos a tocar estas alteraciones en la guitarra, basándonos en los ejemplos que acabamos de ver. Para empezar necesitamos entender cuáles son las notas naturales. ¿A qué me refiero con esto? A que son notas que no llevan ninguna alteración, que son do, así, simple, re, mi, fa, sol, la, si. Son las notas simples que no llevan nada de sostenido y nada de bemol, que son igual las que ya hemos visto en todos los ejercicios de partitura de la guitarra y de escalas y todo eso. Para refrescarte la memoria, pues serían estas notas. Exacto. Comenzaremos con el sostenido. El sostenido, como lo están viendo en pantalla, se utiliza para aumentar un semitono, que sería lo mismo que avanzar un traste. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un fa natural, que estaría ubicado en la cuarta cuerda, traste número 3, y queremos convertir ese fa a fa sostenido, lo único que tenemos que hacer es aumentar un semitono, que sería lo mismo que avanzar un traste. Y entonces el fa sostenido se encontraría en la cuerda número 4, traste número 4. La siguiente alteración, bemol. El bemol es casi igual que el sostenido, solamente que en vez de aumentar un semitono, pues restamos un semitono. ¿Ok? Entonces el bemol lo que hacemos es restar un semitono, que sería lo mismo a retroceder un traste en la guitarra. Como ejemplo, si nosotros tenemos un mi natural, se encontraría en la cuerda número 4, traste número 2. Si nosotros quisiéramos convertir ese mi a mi bemol, lo que hacemos es disminuir un semitono, que sería lo mismo que retroceder un traste. Y ahora mi bemol se encontraría en la cuerda número 4, traste número 1. El sostenido aumenta un traste y el bemol disminuye un traste. Pasamos a doble sostenido. En el doble sostenido lo que hacemos es algo igual, parecido al sostenido, solamente que en vez de aumentar un semitono, aumentamos 2 semitonos, que sería lo mismo a avanzar 2 trastes en la guitarra. Como por ejemplo, si tuviéramos la nota de sol natural, la tocaríamos en la tercera cuerda, traste al aire. O sea, no ponemos ningún traste en nuestra mano izquierda. Es que dejaste la garra. Que sería la tercera cuerda al aire. Ahora, si quisiéramos convertir este sol natural a un sol doble sostenido, lo que tenemos que hacer es aumentar 2 semitonos, que sería avanzar 2 trastes. Si normalmente el sol natural estaría en la tercera cuerda, traste al aire, lo que hacemos es aumentar 2 trastes. Por lo tanto, terminaríamos tocando sol doble sostenido en la tercera cuerda, traste número 2. Ahí estaríamos avanzando 2 trastes. La siguiente alteración, doble bemol. Doble bemol sería algo muy parecido al bemol normal. En este caso, como lo están viendo en pantalla, el doble bemol lo que hace es disminuir 2 semitonos, que sería lo mismo a retroceder 2 trastes en la guitarra. Tomando como ejemplo si 5, lo tocaríamos en la cuerda número 3, traste número 4, y tocamos si 5, y si queremos convertir ese si 5 a si doble bemol, lo que tenemos que hacer es disminuir 2 semitonos, que sería lo mismo que retroceder 2 trastes. Y entonces ahora el si doble bemol se tocaría en la cuerda número 3, traste número 2. Finalmente nos encontramos con el B cuadro, que como pueden ver en pantalla, lo que hace es anular las alteraciones que pudimos haber tenido en esa misma nota.
Por ejemplo, si acabáramos de tocar un La sostenido, que se tocaría en la cuerda número 3 traste número 3, y ahora queremos convertir ese La sostenido a un La natural, lo que hacemos es ponerle B cuadro y entonces se convertiría en un La natural y lo tocaríamos donde siempre lo hemos tocado. En este caso sería cuerda número 3 traste número 2. Bueno amigos, pues eso es todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho, que le hayan entendido. Si tienen alguna duda, los leemos en los comentarios. Platíquennos pues si les están gustando los videos, qué tema les gustaría escuchar, qué tema les gustaría que les expliquemos. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse al canal y de picar la campanita para que les avise cada vez que subimos videos. E igual los videos pues se están subiendo cada martes a las 2 de la tarde. Las imágenes que aparecen en este video y en los demás videos están en nuestra cuenta de Instagram y Facebook. Los links están en la descripción del video. De todos modos aparecen los usuarios acá abajo de la pantalla. ¿Y otra cosa? Pues no se olviden de compartir el video. Nos ayudan mucho compartiendo el video con alguien que crea que les puede ayudar como que a esta onda de aprender a tocar la guitarra. Hasta la próxima. Hasta la próxima.